Señores, retornamos nuevamente por aquí con todos ustedes. Cada viernes nosotros convertimos nuestro espacio en telesalud, precisamente para llevarle a todos ustedes por importantes orientaciones en todos estos temas. La salud bucal es de suma importancia para nosotros. Como siempre, la doctora Catherine Medina ya con todos ustedes, con importantes orientaciones y un tema de sumo interés. Precisamente ahora nos toca hablar y conocer qué son las pérdidas dentales. Doctora, bienvenida nuevamente por aquí. Hola Robert, ¿cómo estás? Complacida de estar aquí hoy compartiendo contigo, como siempre llevando esos temitas de salud que son tan importantes. Robert, y hoy vamos a hablar de pérdida dentaria. Me llama mucho la atención este tema porque a diario vemos pacientes que se acercan a la consulta con alguno que otro diente que se ha perdido y la verdad, Robert, es que lo toman a veces muy a la ligera. ¿Qué está pasando con esto? Entiendo que es un tema que hay que concientizar al paciente para que le dé un poco más de importancia, Robert, porque llega un momento en que pasa factura, ese descuido, a veces que se da por años, esa ligereza con que el paciente pide que se le haga una extracción sin evaluar otros tratamientos que pueden ir de por medio y que pueden evitarla. Esto tenemos que concientizarlo. A la larga nos traen otros problemas que muchas veces en el momento que se le presenta al paciente pues no lo ve. Sí. Y podemos ver, Robert, que la pérdida dentaria podemos obtenerla por varios factores. A ver. El más común o los más comunes son por enfermedades bucales, como por ejemplo son la caries, que todos conocemos, y las enfermedades periodontales, que no son más que enfermedades de la encía. Estas dos enfermedades son muy comunes, incluso uno de los más comunes a nivel mundial, lo que es el ser humano. Y realmente en una etapa inicial son fáciles de tratar, o sea, tienen muy buen pronóstico, son fáciles de detectar y relativamente son fáciles de tratar. Basta con usted ir a una consulta, una revisión, hacerse una profilaxis. Por supuesto, doctora, si se va temprano antes de que el problema se haya agudizado. Claro que sí. Con atención temprana. Por eso recalco exactamente, en atención temprana. Muy bien. Porque sí, ya cuando vamos a otros estadios, a veces es muy tarde, pues el pronóstico no es más que una extracción. Entonces, sí, es lamentable. Pero una vez que pasa, por ejemplo, todo este proceso, de que llegamos a lo que es la extracción, sí, el paciente a veces lo toma con tal ligereza si no nos referimos a los que son los dientes anteriores. Si estamos hablando de dientes anteriores, aquí hay una preocupación de momento que no, doctor, no me puedo ir sin el diente, ¿qué vamos a hacer? Vamos a buscar tratamiento. Pero si estamos hablando de dientes posteriores, donde tal vez la sonrisa pues no se vea, no interfiera mucho en la estética, pues el paciente muchas veces se olvida. Entonces aquí vienen los problemas. A ver. Algunas otras causas que podemos ver, que es importante también mencionarla, aparte de lo que son las caries y lo que es la enfermedad periodontal, son fracturas que muchas veces puede tener los pacientes, ya sea por un accidente y haya alguna pérdida dental. También, Robert, hay un punto importante que es que en algunos casos se dan, aunque no es muy alta que vemos esto en boca, pero sí sucede, y son las agenencias, que no son más que cuando el paciente ya por un problema tal vez de desarrollo no trae alguno de los elementos dentarios. Sucede mucho con los dientes laterales, por ejemplo, que son dientes que se encuentran en zona anterior, algunos premolares, y podemos ver alguna ausencia que eventualmente nos traen algún tipo de problema y maloclusión. Doctora, perdónenme porque usted tocó el tema de los accidentes y precisamente ahora las motocicletas son la principal causa de accidentes. ¿Usted le llegan casos de ese tipo o esto ocurre que también se dan las pérdidas dentales por estos accidentes, doctora? Claro que sí, y realmente cuando tenemos algún paciente que ha tenido alguna pérdida dental por accidente, regularmente, o sea, es bien traumático, sí, porque no tan solo se pierde muchas veces el elemento dentario, sino que se pierden a veces grandes porciones de hueso. Y entonces, cuando son accidentes así, tenemos que pasar por un proceso de regeneración primero, o sea, de regenerar al paciente en lo que hueso se refiere, sí, para luego entonces pasar a lo que es tal vez alguna prótesis dental. Okay. Pero realmente cuando hay accidentes así de motocicleta, sí, o accidentes automovilísticos, regularmente las secuelas son fuertes, o sea, ya pasamos muchas veces incluso hasta por reconstrucciones faciales, primero, y obviamente se atiende primero la emergencia. Ya colocar un diente ya no es una emergencia en tal sentido, porque si el paciente tiene una fractura de malar, tiene una reconstrucción, o sea, tiene alguno de estos problemas, pues obviamente atendemos la emergencia primero
y luego vamos a lo que es la reposición dentaria. Ok. Pero sí pasa mucho con accidentes de motor, accidente automovilístico también lo podemos ver, y también accidentes, por ejemplo, de niños. Los niños Sí. les pasa mucho, juego de basquetbol, un juego de fútbol, una caída, es muy frecuente. Y regularmente las piezas que se afectan cuando vienen estos accidentes son las anteriores, o sea, afecta a la estética, eso es casi como que en un 90%. Es difícil ver, por ejemplo, secuelas en posterior y que en anterior no pase nada. Muy Siempre se inicia con la parte anterior y luego entonces la posterior. Muy bien. Doctora, la pregunta de muchos televidentes sería si con los avances que ha tenido la odontología, los procesos de transformaciones que tenemos, esto puede ser sustituido, puede ser repuesto y se puede recuperar esa estética, que esa es la preocupación que es mayor de todos. Claro que sí, Robert, y esta es la parte más interesante, o sea, ¿por qué hacernos una extracción, tener una pérdida dentaria y dejarla al tiempo? Teniendo ahora métodos, Sí. lo que podemos resolver perfectamente y de una manera sumamente estética estos defectos dentarios. Y no tan solo por la parte estética, que sabemos que es una parte súper importante, porque Sí. cuando no estamos felices con nuestro rostro, con nuestra sonrisa, cuando no tenemos esa seguridad, eso lamentablemente interfiere en todo, pero no tan solo esta parte, sino me voy más allá, una parte de salud. Sí. Una persona, por ejemplo, que tenga ausencia de molares, que eso es muy común, o sea, muy común, pacientes que le faltan los molares, y no uno o dos, pacientes que duran años, 15, 20 años, y llegan a la consulta, y dicen, bueno, yo me quiero reponer los molares, le faltan los 8 molares, Robert, Ay, o sea, Dios. tienen todo este tiempo comiendo, tragándose la comida literalmente, porque los Santo molares Cristo. son para masticar, para usted desbaratar esa comida y podérsela tragar y que el estómago vaya un poquito más suave en ese sentido. Entonces usted tiene años y años y años poniendo su estómago a trabajar 2 y 3 veces más, porque Sí. usted se acostumbra y uno se acostumbra como ser humano a muchísimas situaciones que nos llegan, pero no es que esté bien. O sea, comemos supuestamente Sí. y comemos, nos tragamos la comida, pero no está bien. No, O sea, no. y cuando tú te sientas con el paciente y le explicas eso y le dices, y dice, pero es cierto, o sea, yo tengo tantos años sin molares y no estoy comiendo bien y no me siento bien. Me he acostumbrado, pero Sí. no es que se siente bien. Entonces, por eso es tan importante, o sea, en todos los sentidos, siempre que haya una pérdida dental, ya sea por una extracción, por una caída, por una caries, Sí. por enfermedad periodontal, por lo que sea, tener eso tan en cuenta y tan presente para poder reponer esa pieza dental. Porque entonces vienen los problemas, aparte Sí. que no puedes comer, de que no, los dientes se comienzan a mover, Sí, porque sí, los sí. dientes no están en una posición fija y eso es importante. Qué bueno. Y importante saberlo, porque luego que llega el paciente, que han pasado 15 años, ahora me quiere reponer los dientes. Robert, pero ahora no hay ¿Y cómo si espacio. el espacio se ha El llenado? espacio se ha cerrado Sí. y entonces el paciente lo ve simple, pero no es tan simple. Cuando le llega el momento, entonces entiende, wow, debí de hacerlo antes. O sea, Sí. ¿por qué esperé tanto? Pudiéndolo hacer en otro tiempo y evitado esa situación. También, como te dije, los dientes se mueven. O sea, el diente que va que debe ir en un sitio por un tema de oclusión Sí. y de mordida, se rota. Si hay uno arriba, baja y el espacio está vacío. Y si hay uno abajo, sube. Explicándolo así llanamente para que el paciente entienda. Entonces, surgen muchos cambios que el paciente no se da cuenta porque no surgen de hoy a mañana, no es así. Sí. Sino que se toma un tiempo y va a través de los meses, a través de los años, pero llega un momento en que las opciones que usted tiene para reponerse esos dientes que faltan cada vez son menos. Y tal vez usted quiera ponerse unos implantes, pero ya sea mucho más complicado o mucho más largo el trayecto, porque también el hueso donde no hay diente, el hueso se pierde, Muy bien. que ese es otro tema. O sea, Claro que sí. por eso te traigo a colación, porque son tantas cosas que implican una pérdida dentaria y a veces el paciente lo toma tan a la ligera que es bueno tomar conciencia, qué está pasando, qué tengo, qué me falta, qué debería de reponerme, o sea, tener como todas esas orientaciones. Y si tal vez no puedo hoy, pero en 2 meses puedo hacérmelo, entonces también es válido. Muy Pero bien. no tener el problema y alargarlo y que luego otra extracción y que luego se pierda otro diente y que ya no tengo molares de un lado, pero tampoco tengo espacio. Y así se nos va como complicando la vida a veces sin necesidad. Muy bien, doctora, se nos agotó el tiempo, pero quisiera que usted me dé 10 segundos más, porque aquí tengo una interesante entrevista. Bienvenido a Charles Boy, es un gran amigo periodista que nos distingue con su audiencia, uno de los principales periodistas con que cuenta Diario Libre y demás,
pero está en sintonía con nosotros. Él me pregunta, por favor, a la doctora, si es cierto que las bacterias se alojan en los dientes y también pueden provocar que estos bajen o también que se puedan perder los dientes por esta bacteria. ¿Serían bacterias o virus que producen esto, doctora? Sí, la boca está llena de bacterias, hay millones de bacterias. La tenemos en una boca sana en cantidades controladas y realmente sí afectan lo que es tanto la gingiva o las encías como también el diente en forma de caries y en forma de enfermedad periodontal. Sí. Así que sí, hay muchas en boca, pero incluso, Robert, es un dato importante que se dice que en la boca hay más bacterias que en el ano. O sea, es increíble la comparación y cierta. O sea, para que tengamos una idea de cuántas bacterias podemos tener en nuestra boca, pero son bacterias que de manera controlada y con nuestras citas, nuestras limpiezas, nuestras curaciones de caries, pues no van a pasar a tener o a formar algún peligro para nuestra salud. Excelente. Doctora, muchísimas gracias. Siempre, por favor, yo sé que quedan preguntas, inquietudes. ¿Cómo se pueden poner en contacto con usted para hacer alguna cita o evaluación previa, doctora? Claro que sí, nos pueden contactar en los números 809-536-8763 o al 829-808-1877. En las redes sociales como Dental Medina SD. Excelente, doctora. Muchísimas gracias, como siempre, ¿eh? A ti, Robert. Señores, hacemos una pausa. Ya está con nosotros aquí nuestra siguiente invitada. Precisamente hace un día estuvimos hablando aquí de los temas importantes de infertilidad. Ahora tenemos que saber sobre el proceso de óvulos que pudiera llevar a cabo para poder concebir una criatura. Vamos a conocer esto sin más detalles luego de esta pausa. Saludo al periodista José Cueva, que está por aquí con nosotros también, ¿eh?